Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Remesón ministerial en el gobierno Petro. El primer mandatario decidió recomponer su gabinete y cambió a 7 de sus ministros. El más sorpresivo, el ministro de Hacienda. Se va José Antonio Ocampo y llega Ricardo Bonilla. Analizaremos con Felipe Campos de Alianza Valores el impacto que todo esto puede generar sobre los mercados financieros. Los desafíos del sector cooperativo. En Santa Marta se realiza el encuentro anual del sector solidario para analizar los avances de las más de 3.000 cooperativas del país y los desafíos para este año. Hablamos hoy con María Eugenia Pérez, directora de la Asociación Colombiana de Cooperativas. Luz verde a la integración de aerolíneas. Avianca y Viva Air tienen ya aval de la Aeronáutica Civil para operar como una sola empresa. Pero hay condiciones como proteger a los usuarios afectados por el cierre de Viva Air en febrero pasado. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la noticia del día, los cambios que produjo el presidente Gustavo Petro en su gabinete. El más sorpresivo, el de José Antonio Ocampo, a quien le aceptaron la renuncia protocolaria como titular de la cartera de Hacienda. El Ministerio de Hacienda ahora será dirigido por Ricardo Bonilla, un hombre de las entrañas del petrismo y quien venía desempeñándose como presidente de Findeter. Para analizar el impacto que puede generar este remesón en el gabinete, quiero saludar al doctor Felipe Campos, gerente de inversión y estrategia de la comisionista Alianza Valores de la firma Alianza. Doctor Campos, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Víctor, muy buenas noches, gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Doctor Campos, cuando se dan cambios así de importantes en un gobierno, llámese Colombia, llámese cualquier otro país, ¿esto tiene alguna incidencia sobre los mercados de capitales? Sí, definitivamente, y lo vimos, Víctor, incluso antes, dado que la noticia se dio antes de las 3 de la tarde y todavía teníamos mercados abiertos, e incluso el mercado del dólar, que cierra a la 1 de la tarde, igual se negocia, hay un mercado más pequeño que se negocia después de la 1 de la tarde, se vio el efecto. El dólar se alcanzó a subir más de 100, 150 pesos una vez se conoció la noticia, y algunos indicadores como el riesgo país, que ese es un activo que la gente compra cuando tiene miedo de que un país haga quiebra, también se subió. Entonces hubo una reacción generalizada, por supuesto por dos mensajes. Uno, el que el gobierno escoge un camino en el que va a estar más solo en términos del camino de sus proyectos de reformas, y por supuesto el cambio de un interlocutor que ha sido clave, que ha sido el ministro Ocampo, ahora por el nuevo ministro que es Ricardo Bonilla. ¿Quién era José Antonio Ocampo para los mercados, para ustedes que se mueven allá en el mundo de las inversiones, que en algún momento se sintieron muy nerviosos por el giro que tuvo Colombia hacia la izquierda después de las elecciones y pues con tantos cambios en el modelo económico prometidos durante la campaña presidencial? Sí, el papel de José Antonio Ocampo, yo creo que él mismo lo describe por ahí en un discurso que dio de despedida el mismo día de hoy, pues. Aparte de, por supuesto, impulsar la reforma tributaria, algunas cosas que también estuvieron a cargo de él, fue el de dar calma a los mercados. Él, de alguna forma, estaba brindando esa tranquilidad de que las reglas básicas en el gobierno se iban a seguir cumpliendo. Piensen de la forma sencilla, pues él era el cinturón del pantalón, digámoslo así, en medio de un montón de reformas que se están planeando y de medidas que son bastante estructurales para el país. Todas pasaban a través del filtro de él para ver si era viable de forma fiscal, primero que todo. Y también, por supuesto, en medio de la relación que puede tener el gobierno con otras instituciones. Por eso, con la llegada de Ricardo Bonilla, hay dos preocupaciones frente a Ricardo Bonilla puntualmente. Lo primero que se quisiera oír es cuál es su opinión acerca de la regla fiscal, de los compromisos fiscales que el ministro Ocampo prometió y proyectó cumplir. Y también cuál es su opinión acerca de la interacción con otras instituciones, cuál va a ser su trabajo con el Banco de la República sobre todo. Y por ahí un tercer elemento que también quisiéramos oír es acerca de la nueva exploración petrolera, pero digamos que ese elemento yo creería que aunque es supremamente importante para el país, es menos importante que el cumplimiento, digamos, de las reglas del juego, y es la regla fiscal y Pero doctor Campo, por el trabajo ¿por qué eso es tan importante? Ese tema de la regla fiscal, ¿por qué es tan importante? Y el tema de la independencia del Banco de la República. Le hago la pregunta porque es que eso mismo dijo hoy en la tarde el doctor José Antonio Ocampo antes de irse, antes de abandonar el Ministerio de Hacienda. Le dejo este mensaje a mi sucesor.
pilas con la regla fiscal, sigamos manteniendo la disciplina fiscal y tengamos un trato respetuoso de independencia con el Banco de la República, entre otras recomendaciones. Sí, el tema de la regla fiscal es básicamente el compromiso que va a tener el gobierno, que no importa las reformas que vengan en el camino, que hay reformas, por supuesto, que fiscalmente pueden ser muy costosas para el país o muy difíciles de hacer. La regla fiscal es el compromiso de que se va a seguir una senda de endeudamiento del país descendiente. Eso es cumplir la regla fiscal. Entonces, cuando hemos discutido la reforma de la salud o cuando se ha hablado de la misma reforma pensional, lo que ha hecho o lo que hacía Ocampo era pasarlo a través de su filtro y decirnos, vea, esto sí va a cumplir con los compromisos fiscales y eso le garantiza a los inversionistas que un país que se quiere transformar o que está en un camino de transformación estructural, o es lo que se quiere impulsar, no va a dejar que su deuda explote y se salga de los rangos. Eso es lo más importante del tema de la regla fiscal. ¿Y del Banco de la República? El Banco de la República es nuestra línea de defensa hacia nuestra moneda. O sea, el Banco de la República, obviamente, su misión es la inflación y también preocuparse por el crecimiento en el momento en que la inflación pueda dejarlo. Pero al final de cuentas, pues el Banco de la República responde por el peso colombiano. Pues eso es lo que ellos producen, digámoslo así, en su momento en que necesitan darle liquidez o quitarle liquidez a la economía. Entonces el Banco de la República, en el momento en que no pueda ser un padre responsable con el peso colombiano, pues el peso colombiano pierde valor. Y al perder el valor, el peso colombiano, todos los colombianos pierden su poder adquisitivo. Entonces el defender al Banco de la República es defender la importancia de la moneda con la que todos negociamos y vivimos. Por lo que usted me dice, entonces el doctor Ocampo, el saliente ministro de Hacienda, era muy bien percibido por los mercados, ¿verdad? Sí, se había vuelto, todos sabíamos en algún punto, Víctor, que pues él tenía que, en algún momento se iba a retirar, probablemente nadie pensaba que iba a estar los 4 años, o sea que era un escenario con el que ya la gente ha estado pensando. Por lo mismo sabíamos que iba a ser un escenario de volatilidad como el que estamos viviendo ahora, o esperábamos eso, porque sabíamos la importancia que él había tenido, sus viajes a nivel internacional también, y él mismo lo había dicho, su trabajo era mantener estabilidad mientras se hace todo este proceso de cambios. El problema tal vez, Víctor, es que aunque uno se imaginaba que el ministro podía salir, pues porque eventualmente iba a salir, de repente, de nuevo, como cuando yo le comenté alguna vez la salida del presidente de Ecopetrol, que uno sabía que iba a salir, pero no pensaba que iba a salir después de Davos y después de dar su opinión sobre el tema de la transición energética. Es lo mismo acá, uno quisiera que saliera cuando se cumpla su ciclo, cuando cumpla sus objetivos, y no que de repente saliera en un choque por reformas, en un choque ministerial, que es lo que de pronto genera más incertidumbre. Claro, listo. Entonces, bien percibido el doctor Ocampo en los mercados. Y hasta el momento, o por la historia que tiene el doctor Bonilla, que también ha ocupado cargos muy importantes, viene recientemente de Findeter, bueno, hasta hoy está ahí, pero también trabajó en Hacienda Bogotá con el entonces alcalde Gustavo Petro. ¿Cómo es percibido él por los mercados de momento? Digamos, lo primero era uno de los candidatos, o sea, no es que llegue completamente sorpresivo para nosotros, ya todos habíamos examinado su hoja de vida y era posible que llegara, entonces tampoco es que llegue como, vuelvo a insistir, llega en un momento raro, pero no era raro que llegara. Él es un académico, sobre todo, gran parte de su vida ha sido en la universidad o haciendo investigación, tiene una experiencia en administración pública que la tuvo en la Secretaría de Distrito durante el gobierno Petro, desde el 2012 al 2015, o sea que ya tiene algo de experiencia en ese tema, en esos temas administrativos. Nosotros lo oímos mucho el año pasado, porque yo no sé si sea el padre, porque yo no estoy dentro, digamos, dentro de ese proceso, pero sí es muy responsable de las políticas del gobierno pues actual. Él ayudó a construir las propuestas económicas. Claro, él defendía y nosotros estuvimos, de hecho usted estuvo también entrevistando el tema de la reforma pensional y la reforma tributaria. Entonces uno sabe que es muy afín a esas reformas, que las va a defender, pero también cuando uno lo ha oído, y es mi percepción, es una persona que yo creo que va a defender la estabilidad económica con esos elementos que le digo del compromiso fiscal y de la independencia del banco. Yo creo que sí las va a respetar y nos va a dar un mensaje que es lo más urgente, que nos dé un mensaje rápido acerca de esos elementos. Pero también hay que entender
que sí iba a ser una persona mucho más comprometida con las reformas. El compromiso del ministro Campo era, usted tráigame la reforma, yo le digo si es viable, yo creo que el nuevo ministro... Si los números dan, le damos el aval. Exacto. Exacto. En cambio, esta persona, Ricardo Bonilla, sí va a querer empujar las reformas, porque pues él es, como le digo, progenitor de algunas, me imagino, claro, algunas ideas claves ahí. Doctor Campos, ahora sí mirando, yo aquí he tenido durante toda la entrevista una gráfica del dólar el último año, pero quiero preguntarle, antes de ver esta visión un poquito de largo plazo, ¿qué fue lo que ocurrió hoy con el dólar? Porque siempre hablamos del dólar que se mueve entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde, ahí en su cotización promedio subió 65 pesos por toda esta incertidumbre, me dijeron unos analistas esta mañana, pero después de la 1 de la tarde es que hay otro mercado del dólar donde se disparó más de 100 pesos. ¿Cómo es eso y por qué se dispara? ¿Eso está asociado con el cambio de ministro? Sí, digamos, hay dos mercados, un mercado que es el oficial, donde negociamos casi todos y es donde está el gran volumen de negociación, y un mercado después de la 1 de la tarde donde hay un volumen de negociación más pequeño. Ese es el next day. Para la gente que es el next day, se llama el next day, exactamente. En el mercado normal el dólar estaba muy estable, se habrá subido 30 pesos o algo así, de verdad no estaba pasando mucho. En ese next day sí el mercado alcanzó a tocar los 4.700 pesos, que estamos hablando de más de 100 pesos de subida, yo creo que cerró un poquito por debajo cuando se conoce la noticia. En este momento estamos hablando, Víctor, de un periodo de 10 minutos, de 12 minutos, que uno no puede volver al argumento de pronto fue otra noticia, no fue otra noticia, fue esta, y se subió hasta los 4.700 pesos. Claro, fue un movimiento bastante brusco. Yo estaba pendiente en ese momento también de las fluctuaciones del dólar next day y se vio cómo pegó ese brinco en ese momento. Y pues claro, todo el mundo se preguntó ¿qué? ¿Esto tiene que ver con el cambio de todo el gabinete o solo del ministro de Hacienda? Doctor Campos, ahora sí, miremos la gráfica del último año del dólar en Colombia frente al dólar en otros países, inclusive del mundo, y países como Brasil, Chile y México. Aquí nos venimos para un año atrás, arrancan digamos en el mismo punto y vemos cómo en Colombia, sí, como que en todos los países sube el dólar bastante, pero en Colombia sube más que en otros países, y cuando corrigen, aquí ya casi que los demás países están en el mismo punto de inicio, inclusive por debajo, pero a Colombia le falta cerrar esa brecha. ¿Qué está pasando y qué tendría que suceder para que nos alineemos completamente con el resto del planeta? Sí, digamos que usted ya lo resumió, tal vez resaltar un par de cosas, y es, desde hace 10 meses el dólar no sube ni en el mundo ni en ningún lado, solamente en Colombia, como para dejar de acabar de una vez con ese mito de que es algo internacional. Desde hace más de un año el dólar es para abajo en el mundo, excepto ese pequeño ruido que usted detecta bien a mediados del año pasado. El resto ha sido para abajo. Se resalta que hay un apetito por Latinoamérica increíble. El 2022 fueron las monedas más fuertes del mundo, Colombia no estuvo ahí, y en el 2023 somos las monedas más fuertes del mundo. O sea que nos coge esta subida del dólar de los últimos 10 meses en contravía de toda la región y en contravía del mismo mundo, porque el dólar mundial también ha estado bajando. ¿Qué se necesita? O sea, normalmente cuando hay estos, y esta es la encrucijada en la que está la gente, nosotros hemos tratado de explicar esta encrucijada. Uno comienza a inflar el dólar y entonces hay gente que dice el país se va a cambiar y se va a transformar y ya no va a volver a ser el mismo y va a ir de mal en peor. Luego el dólar va a ser infinitamente al alza. Lo que nosotros decimos es, vea, tengan cuidado con eso porque hay una fuerza de la gravedad. ¿Cuál es la fuerza de la gravedad? Que el dólar está muy débil los últimos 10, 12 meses, sobre todo en Latinoamérica. Entonces eso es como el polo a tierra del dólar, por eso el dólar se bajó hace poco a 4.400 y por eso le cuesta ir para arriba. Y los choques al alza son casi que todos temas internos, discursos en Davos o ahorita recientemente la salida del ministro Campo. Entonces es como para mostrar ese elemento de no deberíamos estar allá arriba si estuviéramos en línea con toda la región. Eso es una fuerza de gravedad que nos ayuda a que el dólar no se vaya como un globo y se vaya a la luna. Y estos choques son los que nos ponen a prueba a ver qué tanto nos podemos desviar del resto de la región. Pues doctor Campos, muy interesante la conversación. Feliz noche, muchas gracias. Gracias, Víctor, y un saludo a todos, que estén muy bien. Reacciones en el mercado tras la salida de José Antonio Campo. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. ¿Cuánto ganaron los fondos de pensiones y cesantías con corte a marzo de este año? Ya les contamos.
Regresamos a Signo Pesos, gracias por continuar con nosotros. Desde hoy se realiza en la ciudad de Santa Marta un importante encuentro del sector cooperativo, el cual permitirá analizar los avances y los retos de las más de 3.000 cooperativas que hay en el país. Ese sector beneficia a más de 6 millones de colombianos con múltiples servicios, no solo financieros, también muchos beneficios sociales. Nuestro director Henry González habló con la directora de la Asociación Colombiana de Cooperativas, ASCOP, la doctora María Eugenia Pérez. Veamos este diálogo. Y a esta hora nos encontramos en diálogo con la doctora María Eugenia Pérez. Ella es la directora ejecutiva de la Asociación de Cooperativas del país, ASCOP, un sector muy importante en Colombia que justamente tiene un encuentro en la ciudad de Santa Marta. Doctora María Eugenia, muy buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Muy buenas noches, no, muy bien, gracias a Dios. Por aquí pues en todos los preparativos de lo que significa la jornada de opinión cooperativa y recibiendo a los cooperativistas del país y preparando esta actividad que es tan importante. ¿Qué tanta gente se va a reunir allí del sector cooperativo y cuál es el objetivo principal del encuentro? El objetivo principal del encuentro es lograr hacer todo un proceso de reflexión sobre lo que significa el séptimo principio cooperativo, que es compromiso por la comunidad. Y en ese ejercicio, pues buscar a través de los 6 ejes temáticos que se van a tratar en el evento, buscar mostrar y divulgar cuáles son las acciones que realizan las empresas cooperativas en favor de las comunidades en las cuales nosotros impactamos, cómo llegamos a las comunidades, cómo hemos ido creciendo a través de los diferentes sectores y qué alternativas o propuestas podemos tener también para un gobierno nacional que hoy habla sobre la economía social y la economía popular y buscar que seamos realmente un instrumento efectivo y un instrumento positivo para generar esta nueva economía de la cual hablan pues muchos organismos multilaterales y que pues tanto las Naciones Unidas, la OIT, la Comunidad Europea, pues están impulsando de una manera muy positiva. ¿Cómo le ha ido al sector cooperativo últimamente? Hoy son más o menos 3.100 cooperativas, pero ¿han venido creciendo o por el contrario, fenómenos como el de la pandemia que acabamos de salir les golpeó muy fuertemente en el número de cooperativas en el país? Bueno, de las 3.400 y algo más que reportan a la Superintendencia de Economía Solidaria, pues digamos que hoy todavía continúan vigentes. Estas cooperativas sí sufrieron durante la pandemia algunos impactos, pero también demostraron lo que significa la resiliencia, la capacidad de convocatoria que tienen las cooperativas, la capacidad de ahorro que se manejan en las diferentes instancias de ahorro y crédito, sea una cooperativa de aporte y crédito, de ahorro y crédito, cooperativa financiera. La liquidez se les aumentó a las cooperativas del sector de ahorro y crédito y la colocación de cartera fue de manera efectiva, además de todos los auxilios que se dio durante la época de pandemia. Una vez terminada la pandemia, pues digamos que tuvimos un 2022 que fue muy efectivo en el sentido de que teníamos una liquidez suficiente en el sector para otorgar créditos a buenas tasas y esa liquidez pues ayudó a una muy buena relacionamiento con los asociados durante el 2021-2022 y estamos en un 2023 donde digamos estamos afrontando ya otras situaciones como es todo el tema de el desencaje que se ha venido dando entre lo que ha sido la colocación históricamente y lo que es el fondeo hoy, ¿cierto? Porque como las tasas de interés subieron de manera significativa, pues entonces el crédito hay que colocarlo más alto, pero también las fuentes de recursos o la captación está más costosa. Entonces ahí, digamos, las cooperativas están buscando alternativas que ayuden o contribuyan a que efectivamente podamos tener un crédito que sea en unas líneas de mercado más económicas y que lleguemos a satisfacer las necesidades de nuestros asociados. Yo diría que el sector cooperativo se ha mantenido, se ha fortalecido, las grandes siguen siendo más grandes y las pequeñas han ido creciendo un poquito en su base social, con algunas dificultades que no podemos dejar de reconocer,
pero en general el sector ha sido muy resiliente a todos los impactos de pandemia, de cambios de política monetaria que se han venido dando. A pesar de que las tasas de interés han estado muy elevadas últimamente, como usted lo mencionaba, muchos bancos, entidades comerciales se han comprometido con una rebaja sustancial en las tasas de interés. En el sector cooperativo, ¿para cuándo se podría esperar esto? ¿Tienen ustedes alguna proyección de qué tanto pueden ayudar con esa rebaja en las tasas de interés para algunos productos, por lo menos? Pues yo te podría decir que el sector cooperativo ha estado comprometido con eso desde siempre, porque las tasas de interés en el sector cooperativo son unas tasas de interés que siempre han estado por debajo del sistema financiero. Son unas tasas que llegan a sus asociados buscando la compensación para que efectivamente puedan satisfacer sus necesidades, para que los proyectos de vivienda, de consumo, de cartera de educación y demás puedan ser más efectivas y puedan llegar pues como una verdadera alternativa de solución en el tema del ahorro y el crédito. Además de financiar los proyectos empresariales que se vienen desarrollando también, porque recordemos que hoy, pues digamos, el emprendedurismo, la posibilidad de tener alternativas empresariales para las personas es muy importante y yo veo que cada vez más, y entonces ese financiamiento, ese apoyo a la micro y a la pequeña empresa, pues también se da desde el sector cooperativo y yo diría que las cooperativas han contribuido de manera muy, muy fuerte a dar una alternativa en temas de tasas en los diferentes tipos de créditos que se otorgan en las compañías de ahorro y crédito. Muchos esfuerzos se han hecho en los últimos años en Colombia por profundizar lo que llamamos la inclusión financiera, que es que cada vez muchos más colombianos puedan tener acceso a alguno o algunos productos del sector financiero. En el caso de las cooperativas ya tienen ustedes 6,5 millones de afiliados. ¿En dónde está concentrado esa cantidad de colombianos que hoy disfrutan de los servicios de las cooperativas? Bueno, uno podría decir que en el en el norte del país, o sea, Antioquia, los Santanderes, Boyacá, Cundinamarca, el Valle del Cauca, el eje cafetero, son las zonas donde más concentración hay de actividad cooperativa. Hay desarrollos también importantes en la costa atlántica y un desarrollo un poco más incipiente en lo que es la Amazonía, lo que ha llamado la Colombia profunda. Pero cada vez también hay mayores motivaciones para que la economía solidaria y el cooperativismo de manera específica pues sea una herramienta más eficaz, no solo en los temas de ahorro y crédito, sino también en los temas agropecuarios, en el desarrollo social, en actividades que no son las comunes para un país como Colombia, pero que sí son comunes en otros países y buscar nuevos sectores en los cuales la economía solidaria se puede desarrollar, el cooperativismo se puede desarrollar, un cooperativismo de servicios, de producción, de generación de fuentes de empleo, un cooperativismo en el desarrollo rural y agropecuario que es fundamental y que vemos que países como todos los asiáticos, Taiwán, Malasia, toda esa región tiene un desarrollo cooperativo en las actividades agroindustriales o pecuaroindustriales que son fundamentales y que han llevado realmente a un buen nivel de vida. Y yo creo que Colombia, que tiene todos los climas, todos los tipos de territorio, que lo que necesitamos es tener paz, convergencia, puede tener un desarrollo fundamental en el sector agropecuario, en temas cooperativos, donde la posibilidad de generar una empresa que sea rentable, pero hay que generar también unas condiciones desde el gobierno nacional que ayuden a la inversión en el campo, a que la gente se arriesgue a tratar de producir productos y a darle valor agregado a esos productos, no solo materias primas, sino valor agregado a esos productos, y que contribuyan a que seamos autosuficientes en la parte alimentaria, que es fundamental para este siglo, y que podamos efectivamente adelantar, pues llevar a otros lugares. Asimismo, en los temas forestales, en los temas ambientales, es fundamental la economía solidaria. Entiendo, doctora, justamente que ustedes tienen algún, digamos, reparo con el gobierno en el sentido que les exigen mayores resultados en inclusión financiera, pero no les han facilitado el acceso a los recursos
que permitan esa profundización de la inclusión financiera. ¿A qué tipo de recursos se refieren ustedes? ¿Qué le piden ustedes al gobierno en este Congreso? Bueno, en este Congreso lo que queremos es armar la reflexión y la solicitud al Gobierno Nacional en que efectivamente haya unas fuentes de recursos efectivos a bajas tasas con un propósito definido, puede ser Findeter, Bancoldes, Banrepública, que efectivamente así como se contribuye a otros de la economía tradicional, llamémoslo así, fuentes de recursos que efectivamente les llegan con facilidad, sin tanto trámite, que tengan las cooperativas como herramientas de fuente de financiamiento que realmente sea económico y que pueda llegar a las comunidades. Necesitamos entonces que esas entidades se abran al sector cooperativo, que la actividad regulatoria también cambie un poco y permita de manera clara y transparente a las cooperativas prestar sus servicios a no asociados para poder hacer colocación de crédito, que haya un fondo de garantías que respalde esa actividad crediticia de aquellos que no tienen dónde más hacer inclusión financiera, y con eso se lograría de una manera muy efectiva que toda la población pueda acceder. Las cooperativas sabemos darle crédito a quien no tiene historia financiera, las cooperativas sabemos darle crédito a quien realmente lo necesita. Y no pues que como dicen en el sector financiero, pues a uno le prestan si usted tiene con qué pagar. Entonces, si queremos acabar con la informalidad, si queremos efectivamente llegar a las comunidades que no tienen inclusión financiera, se hace necesario que exista un fondo de garantías, un respaldo que permita a las entidades asumir el riesgo de lo que eso implica, actividades de riesgo, y que se permita a través de los modelos, por ejemplo, de pérdida esperada diseñados por la Superintendencia de Economía Solidaria, la misma Superfinanciera, pues sean un poco más livianos o menos exigentes a lo que se está exigiendo hoy, porque si no va a ser muy difícil realmente hacer inclusión financiera, tanto para el sector bancario tradicional como en este caso, para las cooperativas, que tenemos unas normas muy estrictas, muy ajenas a nuestra naturaleza. Pues doctora María Eugenia Pérez, muchas gracias por estar en Signo Pesos y le deseamos muchos éxitos en este encuentro del sector cooperativo allí en la ciudad de Santa Marta. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias, y que bueno, que sigamos haciendo estos contactos que son muy necesarios para dar una mayor visibilidad a nuestras cooperativas. Muchas gracias. Muchas gracias también a Henry González y a su invitada. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos quiénes son los nuevos ministros en el gabinete de Gustavo Petro. Ya volvemos. Y regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 18,25 billones de pesos, y corresponde a las ganancias de los 4 fondos de pensiones y cesantías alcanzadas durante el primer trimestre de este año. Fue el mejor trimestre en estos resultados financieros durante los últimos 15 años, según los cálculos de Asofondos. En total, el ahorro acumulado, el ahorro pensional en Colombia llega a una cifra histórica de 366 billones de pesos, que supera el dato de 352 billones registrado en marzo del año pasado. Y en las últimas horas, la Aeronáutica Civil confirmó la integración entre las aerolíneas Viva y Avianca, pero bajo ciertas condiciones para cumplir este proceso empresarial. Les contamos cómo será este proceso y las implicaciones para los usuarios. Por medio de la resolución 00815 del 25 de abril del 2023, se confirmó la aprobación de la operación de integración entre las aerolíneas Viva Air y Avianca. La integración deberá hacerse con ciertas condiciones que permitan proteger a los usuarios que han sido afectados por el cese de operaciones de Viva desde el pasado 28 de febrero y la competitividad en el mercado. La Aerocivil además informó que se resolvieron los recursos presentados por las aerolíneas Avianca, Viva, Wingo, Ultra Air y JetSmart. Dentro de las condiciones de la aprobación están el reembolso de los tiquetes de vuelos cancelados a miles de usuarios y la garantía de viaje para quienes tienen reservas pendientes, la devolución de horarios tanto de salidas como de llegadas de Viva, mantener el esquema de bajo costo de Viva Air, la devolución de frecuencias Bogotá-Buenos Aires sin afectar la oferta de sillas y mantener un tope en las tarifas de los tiquetes en las rutas donde las dos aerolíneas integradas queden con el 100% de participación.
Desde el cierre de operaciones de Viva Air fueron afectados más de 1 millón de pasajeros. Varias aerolíneas ofrecieron diferentes alternativas para la protección de los usuarios afectados, con tarifas especiales o reubicación gratuita. A la fecha, Avianca protegió a 138.800 pasajeros, de los cuales 114.000 han sido de Viva Air. La aerolínea LATAM también ha protegido a más de 6.000 usuarios afectados de Viva, mientras que Wingo lo hizo con más de 600 pasajeros. Según la Aerocivil, se ha priorizado la atención a los pasajeros afectados en los aeropuertos de Bogotá, Río Negro, Cali, San Andrés y Providencia, Cúcuta, Montería, Barranquilla y Cartagena. De acuerdo con Avianca y Viva, la integración tiene luz verde de la Aerocivil, pero aún no está plenamente en firme, pues hay que adelantar todavía varios trámites administrativos y resolver algunas apelaciones que se presentaron ante esta decisión. Y antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Estos son los nuevos 7 ministros del gobierno del presidente Gustavo Petro tras el remesón anunciado esta tarde. En el Ministerio de Hacienda, Ricardo Bonilla; Ministerio de Agricultura, Jennifer Mojica; Ministerio del Interior, Luis Fernando Velasco; Ministerio de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; Ministerio de Ciencias, MinCiencias, Yesenia Olaya; en el Ministerio de las TIC, Mauricio Liscano; en el Ministerio de Transporte, William Camargo. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.